Bien, como les decía, hagamos un repaso o revisemos algunos conceptos de temas de las primeras unidades. La primera unidad a nosotros nos planteó, como decíamos recién, un paneo general de todos los conceptos generales. Y bueno, no me parece, ustedes cuéntenme, pero me parece que no ofreció dificultad en el abordaje de los conceptos. Es, digamos, primero, básicamente los conceptos, o sea, los temas trabajados son, por supuesto, la conceptualización del concepto organización, de qué entendemos por una organización, y para lograr esa conceptualización siempre recuerden las características que tienen las organizaciones. De esta manera yo al saber qué es lo que caracteriza a las organizaciones me permite elaborar mi propia definición, que esto es lo que siempre enseño a mi grupo de alumnos, porque memorizar, vuelvo a repetir, no tiene sentido. Lo importante es conocer estas pequeñas particularidades o características que tienen las organizaciones, y a partir de ahí puedo confeccionar o realizar una descripción o conceptualización de lo que son las organizaciones. La clasificación, que es digamos, esto así me interesa que lo vean, o que lo recuerden, que lo consideren, porque no solamente clasificar a las organizaciones bajo un solo concepto o una sola, digamos, enfoque. Esto también es interesante. Todo lo que hace referencia a lo que es las jerarquías, los niveles organizacionales, esto tiene que quedar bien claro en esta unidad, no tiene que generar dudas para las unidades siguientes. Y bueno, y el concepto de ciclo de vida, que es un concepto que lo trabajamos, que lo pudimos ver a través de un práctico, y ver cómo las empresas evolucionan a lo largo del tiempo y van pasando por diferentes etapas, y son interesantes analizarlas, y ya les explico por qué motivo. Bueno, aquí yo puse un concepto de organización que, como ustedes pueden ver, es súper extenso, muy largo, podrían decirme alguno de ustedes, pero básicamente lo que hice fue construir un concepto o una definición a través de, utilizando todas las características que tienen las organizaciones. Fíjense, avanza un cachito y decimos que las organizaciones son un sistema social. Eso no se lo pueden olvidar, porque obviamente es la unión de dos o más personas que tienen un propósito o un fin común, que trascienden en el tiempo. Ya lo sabemos, las personas pasan de generación en generación, van pasando, digamos, a través de los años, van pasando y siguen subsistiendo, y a veces las personas que las conformaban en primera instancia ya no están más. Son dinámicas, esto quiere decir que son evolutivas, se van adecuando y adaptando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo para estos dos primeros, el segundo y el tercer característica, siempre digo como ejemplo el caso de la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica es una de las organizaciones, digamos, más antiguas, no es la más antigua, pero es una de las más antiguas que existe, y a su vez es súper dinámica porque se ha sabido y adaptar a las realidades de la sociedad. Digamos, si nosotros vemos la Iglesia Católica hoy, a verla hace muchos años atrás, o varios siglos atrás, o un siglo atrás, vemos que hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque es dinámica, se adecúa a las personas. Y esto también es importante que ustedes no se lo olviden, porque ese dinamismo responde a que siga existiendo. Una organización que no se adecúe digamos, a la evolución de la sociedad, no podrá dar respuesta. Y si la organización no da respuesta a la sociedad, deja de tener sentido la existencia de la misma. Entonces, esto es lo que hace que la relevancia que tengan las organizaciones sean dinámicas, ¿sí? Esto no quiere decir que no sean complejas, obviamente que son complejas, tienen particularidades que las hacen, digamos, difícil de poder gestionar en más de una oportunidad, y una característica fundamental de por qué son complejas, porque están formadas por personas, y cada persona tiene su individualidad, y tiene que compatibilizar esa individualidad, saberes y habilidades en la acción para el logro de un objetivo. Y ustedes saben mejor que nadie que
esto es difícil, ¿no? Entonces, eso es lo que hace al ser compleja. Que son universales porque es un concepto que se lo puede aplicar para un equipo de fútbol, para un grupo académico, para una actividad productiva, etcétera, etcétera. Sinergéticas o sinérgicas, aquí está aplicando lo que es el efecto multiplicador, ¿sí? Que potencia resultados. La unión de dos o más personas permite el alcance de un resultado ampliamente superior que si lo hiciera un solo individuo de manera individual o personal. Entonces, esto es lo que hace referencia. Bueno, que ejercen influencia en la sociedad, está claro, si quieren volvemos de nuevo a la Iglesia Católica, se personifican, esto que reciben nombres, son representadas, que tienen quien las gestiona y tienen referentes, o sea, hay personas que se toman como referencia, aplican la división del trabajo, que es el aporte del padre de la administración, que es del autor de Taylor, que es el que trabaja en lo que es puntualmente la división del trabajo y consecuentemente la especialización, y obviamente son productivas, ¿no? La productividad, que es la razón o la relación entre la eficacia y la eficiencia, está siempre presente y estuvo siempre presente como objetivo dentro de las organizaciones. Si ustedes ven estos conceptos que acabo de enunciar o de repasar y volvemos a lo que es la definición que les coloco, que les he presentado, digamos, para que tengamos de referencia, los invito a que le hagan una lectura y van a observar que lo que he hecho es simplemente realizar una descripción utilizando cada uno de estos características que visualizamos en las organizaciones. No tiene, digamos, ningún otro tipo de complejidad en la redacción. Entonces, esto puntualizo nuevamente, si ustedes identifican, tienen claramente cuáles son las características de toda la organización, independientemente de cuáles sean sus objetivos, fácilmente van a poder a ustedes confeccionar o redactar su propia definición o conceptualización de una organización, ¿sí? Eso es un poco lo que quería invitarlos. No sé si alguno de estos conceptos a ustedes les genera alguna inquietud, o tienen duda, o no lo comprenden, que quieran que lo puntualicemos o expliquemos mejor. Bien. Si no es así, seguimos avanzando. Y bueno, en la clasificación, que era un poco lo que yo observaba, lo observé también en el foro, cuando participaron algunos alumnos que hablaban de que las organizaciones son con fines de lucro y sin fines de lucro, o sea, considerando solamente una sola, digamos, clasificación, un solo criterio. Y bueno, acá yo había compartido ya con ustedes un material en el cual les he colocado un poco más de información y es un poco lo que quiero que consideren, ¿no? Bueno, ahí puse públicas y privadas según el interés que representan, pero también pueden ser mixtas, que las vamos a agregar para que lo tengan, y según la relación con el medio, digamos, pueden ser abiertas y cerradas. En realidad, organizaciones cerradas en la actualidad no existen. La organización cerrada es un concepto muy primitivo, digamos, de principios de la civilización, donde los grupos vivían como grupos cerrados. Hoy en la actualidad no existen, simplemente se utiliza el concepto de una organización cerrada desde el punto de vista de la conceptualización para entender una problemática determinada, pero en la vida real lo único que sí encontramos son organizaciones más abiertas o menos abiertas, pero no organizaciones cerradas. Si no nos vinculamos con otros, no, cualquier organización que quiera tener, digamos, clientes o que quiera tener aficionados o que quiera tener socios, necesita, digamos, vincularse con su entorno y por lo tanto con el medio en el cual está inserta y por lo tanto no pueden ser cerradas. Bueno, según la identidad, una clasificación muy sencilla en sociedades, asociaciones, ahí cuando colocamos asociaciones estamos haciendo referencia a fundaciones, cooperativas y otros formatos que nosotros vemos en la actualidad, y también, por supuesto, las organizaciones personales, ¿no es cierto? Pero básicamente eso hace referencia fundamentalmente, como dice ahí, a la titularidad,
quién es el dueño de la organización. Pero por más que sea una organización de titularidad personal, no lograría los resultados si estuviera solo. Tiene un grupo humano y que colabora y participa para poder alcanzar los objetivos organizacionales, ¿no? Según el fin que persigue, de lucro o sin fines de lucro, y según la legalidad, lícitas, ilícitas, que bueno, llama un poquito la atención que algunos autores estén planteando esta clasificación, pero como explica el autor Kunz, que me parece que es interesante mencionar, la realidad es que existen en la actualidad un montón de organizaciones que son ilícitas desde el punto de vista de no solamente de la actividad que puedan llevar adelante, que sea una actividad ilícita, sino también de la conceptualización como tal, que realizan acciones que son, no son lícitas, ¿no es cierto? Que no son, como por ejemplo, podría ser la contratación de menores, y que sabemos que en la realidad en el mundo existen. Entonces, o por ejemplo, que no tenga una responsabilidad social, no solamente con el medio ambiente, sino con todos otros aspectos de la sociedad, digamos, en la cual esté inserta esta organización. ¿Sí? Bueno, este es un poco lo que buscamos dar con esta presentación un poquito más amplia de lo que, digamos, van a encontrar en el módulo. El módulo habla solamente de un tipo de clasificación. En el caso de las jerarquías, bueno, normalmente hablamos siempre de 3 niveles, que son los niveles, digamos, más de forma sencilla, como para hacer una introducción. Hablamos de lo que es el nivel, el alto nivel, el nivel medio y nivel inferior. Hay diferentes conceptualizaciones también, depende del autor, pero siempre vamos a encontrar, digamos, esta diferenciación como base. A partir de ahí se definen, por ejemplo, en el alto nivel de directivo se definen objetivos estratégicos, en el nivel medio son objetivos funcionales, y en el nivel inferior son objetivos operativos u operacionales. Cada uno de los niveles de la estructura organizacional va a tener sus propios objetivos como tal, y cada una de las áreas funcionales también lo tiene. Y algo que sí debemos destacar es que independientemente del nivel de la estructura organizacional que nos encontremos, independientemente sea nivel inferior, nivel medio o alto nivel, y independientemente también de cuáles son las áreas funcionales en las cuales desarrollo la actividad o funciones administrativas, como nosotros vimos, que puede ser comercialización, administración, finanzas, recursos humanos, producción, etcétera, etcétera, en todos se lleva adelante el proceso administrativo, ¿sí? En todos se lleva adelante la planificación, la coordinación, la dirección o liderazgo, ¿sí? Y el control. En todas se lleva adelante ese proceso administrativo. La diferencia que hay es el enfoque que se le toma. Y esto es importante que ustedes lo visualicen. En el alto nivel, nosotros vamos a realizar o vamos a definir objetivos estratégicos, que por lo general son objetivos de largo alcance, ¿sí? De largo plazo, y que van a involucrar a la totalidad de la organización. Es un enfoque general, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en el nivel medio, que generalmente a partir de ahí ya estamos divididos por áreas funcionales o por actividades funcionales, vamos a definir objetivos de mediano plazo. Son objetivos funcionales, como dije hace un momento, son objetivos que generalmente se plantean en el mediano plazo y van a implicar el alcance de los mismos, van a implicar a esa área funcional, para que sirva como ejemplo. Si yo defino, si en el área de comercialización definimos un objetivo de comercial, va a afectar el alcance para digamos, va a afectar a todos los integrantes de esa sección o departamento organizacional o funcional para que trabaje en el alcance de ese objetivo de comercialización o de marketing, como ustedes quisieran llamarlo, ¿sí? Entonces, esto es lo que ya no está involucrando a otras secciones, sino que solamente está involucrando a quienes forman parte de la sección o departamento comercial.
Y obviamente, si seguimos descendiendo en esa estructura organizacional, vamos a plantear objetivos que son objetivos de corto plazo, son tácticas generalmente, que van a implicar la realización de tareas. La tarea es la porción más pequeña si uno desglosa la actividad que llevamos adelante. Vamos a comenzar con un plan, vamos a seguir con un proyecto, con un programa, vamos a implementar, digamos, actividades y luego aplicar o desarrollar tareas. La tarea es lo más pequeñito en toda esa proyección que hacemos nosotros desde el proceso de planificación, y es el que se hace en la sección o área operativa o en el nivel operativo o inferior de nuestra organización. ¿Se comprende lo que estamos hablando? Sí, sí. ¿Alguna pregunta que me quisieran hacer con respecto al tema de las jerarquías o niveles? Cada jerarquía tiene Eh, finalidades distintas, como ustedes lo pueden ver. sí, puede ser que, la pregunta que por ejemplo en las jerarquías medias, ¿no? Pues, cuando hablaste recién de marketing, que eso también impacte en una jerarquía inferior, o sea, si Sí, bien esa, esa es la pregunta, sí, porque muchas veces yo trabajo en un banco y veo que eso pasa, o sí, sea, se toman decisiones arriba en los perfecto. sectores ejecutivos y después que impactan en las áreas medias, pero de ahí se derrama sería hacia los sectores inferiores. Claro, lo vas a ver, lo voy a profundizar en la unidad siguiente, cuando veamos, porque justamente acá en la unidad siguiente se desarrolla mucho, perdón, no en la unidad número 2, sino en la número 3, ¿no? Ahí se puntualizan muchos de estos conceptos. Y vos, si lo observas, no me di cuenta de colocar una imagen hoy con respecto a esto, pero es como si fuera, yo tengo el área de sección de marketing en los niveles funcionales o medios, como vos lo planteas recién, y es como un tubo que sale para abajo, porque, digamos, hay un gerente de comercial, pero hay quien ejecuta esas actividades o esas Claro, tareas que define, y eso está en el nivel inferior, y claro, obviamente claro. está afectando, pero está sectorizado, ¿sí? No va a Sí, afectar sí, al sí. nivel inferior del área productiva o del área Claro, no, de recursos humanos, ¿sí? Bueno, aunque son recursos áreas relacionadas a áreas medias y áreas, digamos, finales relacionadas. exactamente, sí, así es, así es. En la Perfecto, sí. organización todo afecta a todo, porque obviamente no es que marketing es una isla y administración es otra isla y recursos humanos es otra isla, ¿no es cierto? Tienen que trabajar de manera sincronizada para poder ser sinergéticas, porque si no, obviamente Justamente. serían, Sí, cada uno hace lo suyo. Eso, claro, pero pero determinada área siempre repercute más en un lado que en otro según la funcionalidad de cada área, sí, obviamente. sí, totalmente. Sí, sí, sí. Vos sabés que hay algunas organizaciones, digamos, muy avanzadas, ¿no? O no sé si a lo mejor estaría correcto decir que es muy avanzada, con una visión tal vez un poco novedosa, desde ya hace muchos años, que definen su estructura organizacional, donde están las autoridades máximas, digamos, bueno, obviamente el cuerpo, digamos, de socios, y luego viene todo lo que es el presidente, las vicepresidencias, y después le sigue el área comercial. Y debajo del área comercial están todas las otras áreas funcionales. Es llamativo eso, ¿no? Pero hay muchas empresas que son multinacionales, que, bueno, se plantean de esa manera. Bueno, son enfoques, eso también se los voy a compartir cuando veamos coordinación, como para que vean algunos modelos que se utilizan a nivel nacional e internacional y que, bueno, buscan eh, cada, cada manera en cómo nos organizamos tiene que responder a los propósitos de la organización. Por ahí de pronto bueno, uno puede plantear, no, no es convencional. Sí, puede no ser convencional cómo se organizan, pero responde a los objetivos organizacionales. Entonces, bueno, si me permite alcanzar los objetivos, ese formato de estructura, de jerarquía que estoy planteando, bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero hay algunas que son bastante novedosas o poco comunes en verlos de lo que tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A ver,
Argentina es bastante conservadora. En Argentina las empresas o las organizaciones son bastante conservadoras en cuanto a cómo se estructuran, a cómo se definen en tanto su jerarquía e internamente su departamentalización, que es como se llama. Bien. Y el ciclo de vida, que era uno de los últimos temas, digamos, que trabajamos, bueno, el ciclo de vida es importantísimo como herramienta, fundamentalmente. Es una herramienta que se utiliza mucho, no solamente en la gestión, digamos, en el área, digamos, como diciendo, para el análisis de las organizaciones en general. Se utiliza mucho en marketing, se utiliza en otras áreas. ¿Y por qué? Porque esta es una herramienta muy desarrollada y desarrollada por muchos autores que la han trabajado y la han profundizado. Y lo que plantea esta herramienta es una guía que si la podemos combinar con otras como es, por ejemplo, un análisis FODA, un análisis de la matriz BCG o de las fuerzas de Porter, que ya las vamos a ver todo esto más adelante, permite comprender con mayor precisión las circunstancias que está viviendo una organización y a partir de ahí definir qué tipo de estrategia es el que tiene que aplicar, ¿no? O implementar. Es interesante en cuanto a esto porque, digamos, cada una de las etapas del ciclo de vida, comenzando desde su gestación, que es la de investigación y desarrollo, pasando luego por la de lanzamiento, crecimiento o desarrollo. Yo le llamo crecimiento porque generalmente se le suele confundir con investigación y desarrollo. Entonces a la tercera etapa la llamamos de crecimiento, a la tercera de madurez, a la cuarta de madurez y a la quinta de declive. Cada una, que ese modelo teórico que vimos, parecido a una campana de Gauss, nos está planteando características particulares que son propias. No quiere decir que todas las organizaciones pasen por esas etapas. Como ustedes pudieron ver en el práctico que les propuse, la empresa Coca-Cola Company es una empresa que en la Argentina se encuentra totalmente meseteada, es decir, está en una etapa de madurez hace muchísimos años, y madurez casi les podría decir sin fluctuación, porque he profundizado el tema, por eso lo puedo afirmar, porque la madurez puede tener madurez con crecimiento, madurez estancada y madurez con declive, ¿sí? Que ya pasaría después a la etapa de declive propiamente dicho. Entonces, es una empresa que está meseteada pero hace muchísimos años, donde casi su comportamiento en relación tiempo y volumen de venta, o volumen de producción, o volúmenes de consumo de la sociedad o del mercado consumidor, está casi constante. Esto no quiere decir que la empresa, para poder lograr mantenerse en esa situación que se visualiza como algo constante y, digamos, como que estuviera estancado, que está meseteado, por eso se le dice así de manera metafórica, no hiciera nada, es decir, hizo una Coca-Cola hace muchos años y se quedó, y cruzó los brazos y se quedó con esto, ¿no? Ustedes vieron que Coca-Cola está permanentemente sacando productos nuevos, solamente con que miremos, digamos, su producto vedette, que es la bebida carbonatada sabor cola, que la llamamos la Coca-Cola, ¿no es cierto?, como su nombre, del nombre de la empresa, pero en realidad está siempre sacando versiones nuevas, formatos, presentaciones, y bueno, además de trabajar con lo que es todo lo que es publicidad, o sea, trabajos comunicacionales, ya sea publicidad, promoción u otros, para poder mantenerse en esa instancia. Esto es lo que le está mostrando a la empresa, analizar su ciclo de vida, le está mostrando cuáles son las estrategias más convenientes a realizar, depende, digamos, si se encuentra en una etapa o en la otra. Por eso es tan importante conocer el ciclo de vida desde el punto de vista como modelo teórico para aplicarlo luego en una organización real, ¿no es cierto?, que exista o que nos toque trabajar también, ¿no? El día de mañana, que esa es un poco la propuesta.
La pregunta es si les generó dificultad trabajar con esta herramienta. ¿Con el ciclo de vida? Sí. En mi caso en particular no. Yo tuve una mala interpretación del práctico y yo evalué en qué ciclo de vida estaba la empresa y definí solo eso. Ujú. Usted cuando puso la respuesta puso todos los ciclos de vida de la empresa, bueno, pero no me costó igual interpretar cuál Bien. era el ciclo y digamos por qué está en ese ciclo. Está bien, Mariano, lo que yo puse en la respuesta es un poco para que ustedes tengan más herramientas, porque si me quedo solamente con esa, digamos, instancia de en qué etapa está hoy, sino, bueno, cómo fue pasando para llegar a la etapa que está hoy, ¿sí? Esa es un poco la idea, como para que ustedes también vayan tomando, digamos, pudiendo aplicar esta herramienta, esa es un poco la idea, pero está bueno, y bueno, es una como le decía recién, es una herramienta de hace mucho tiempo atrás que está desarrollada, los últimos avances o aportes que se hicieron fueron en la década del 90, o sea, les quiero decir que es algo que siempre se la sigue mejorando, ¿no? Que esa es una de las particularidades que tienen las teorías. Las teorías es como que no da por desecho algún descubrimiento o algo creado por otras teorías anteriores, sino que lo toma y lo mejora y lo adapta a la circunstancia actual. Por eso es interesante cada una de estas herramientas. No todas se pueden aplicar siempre, ¿no? Eso también es importante que lo sepamos. Algunas se aplican en un momento, otras no son pertinentes, otra vez puede pasar que no tengamos información para poder implementarlas, pero bueno, son de guía, es importante saber que existen y para poder después en algún momento aplicarlas, ¿no? O utilizarlas. Bien, con esto, digamos, daríamos cerrado lo que es la unidad número 1, que